los zapatos. Hola y bienvenidos a Tiz en los zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Estáis escuchando nuestra entrega número 35 y a pesar que os habíamos prometido que en esta entrega íbamos a tratar algún que otro tema, sí que os pedimos que nos permitáis que nos saltemos esa entrega para poderos traer el audio de una charla que hicimos el pasado día 25 de mayo sobre los podcasts de educación. Una charla en la que participaron nuestros compañeros de Tagoror Educativo Podcast y El Recreo Podcast. Una videoconferencia que organizó Podcast y la cual podéis ver en su canal de YouTube o en la web www.podcast.com. No os voy a entretener más, así que os dejo con el audio de la charla sobre el podcasting en la educación. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a ver si David por lo menos se podría entrar aquí a la charla. Y la idea, como nos dijo Madrillano, es primero presentar los proyectos que tiene cada uno acerca del podcasting en educación, hacer una breve reseña y después pues entrar un poco en debate de lo que vayamos viendo, del podcasting en educación, cómo lo vemos. Y a partir de todos los que estén en el chat, si también nos quieren sugerir alguna pregunta que pueda entrar a debate, pues bienvenida sea. Venga, ¿quién se tira a la piscina? Ya os escucho. Yo prefiero que Jaime o Fran se animen antes para ver un poco por cómo estructurarlo luego. Yo de educación poco. Yo os voy a contar, como persona curiosa que tiene hijos y los cría y eso, os voy a preguntar muchas cosas. Pero el resto del chat también pregunta cosas. O sea que intentaré mantenerme un poco al margen. No se trata de inventar la pólvora, porque, por ejemplo, en JPod hubo una charla bastante animada, que además había un ponente imponente y un moderador muy guapo. La verdad es que estuvo muy bien la charla, se nos hizo corta, ¿verdad? Sí. Porque al final dio tiempo a que cada uno presentara, pero no dio tiempo a mucho más. El tiempo estaba muy, muy justito, lo teníamos muy medido y bueno, pues por alguna que otra cosa, aunque empezamos un poco más tarde, además luego enganchamos unos pocos minutos del después, pero yo creo que se nos quedó muchas cosas que contar y muchas cosas en el tintero, creo yo. Eso sobre todo Juan lo podrá decir. Tú sabes que de educación, entre comillas, como de fútbol, sabemos todo. Y cuando nos encontramos los profesionales, pues por deformación profesional divagamos mucho, pero sí hay muchas cosas que comentar y también esta herramienta fabulosa como es el podcasting tiene muchas maneras para fomentar lo que son las competencias básicas en los alumnos. Me estoy metiendo ya en camisa de 11 varas y es muy interesante, muy interesante. Hay que decir que además en las JPod, aunque la charla creo que empezaba a las 10, a las 9 ya estábamos en el bar, estábamos el grupito en el bar hablando de nuestras movidas de educación. O sea que a nosotros nos dan cuerda y no paramos. Hombre, respecto al tema de educación, a mí siempre me ha apasionado el conocer otras experiencias, ¿no? Yo he trabajado en educación no formal, realmente no he trabajado nunca ni en un instituto ni en un centro de educación infantil o primaria. Siempre he estado trabajando en otros aspectos más no formales, con cursos no tan reglados y demás. Y vivo en la red desde hace tiempo y veo que hay mucha gente que tiene mucho que contar. Nace en mí una inquietud radiofónica en el año 99-2000. Empiezo a hacer radio comunitaria y luego doy el salto al podcast, obviamente porque bueno, son dos mundos que se tocan, tanto el tema de la radio como el tema del podcast. Y quiero conocer experiencias y quiero exprimir
a esa gente que está compartiendo, que está colaborando y que está haciendo que las escuelas se abran, que los muros de las escuelas se caigan y que vaya más allá. O sea, a mí me apasiona aprender haciendo podcast. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Cómo empezaste en el podcast y uniste la educación, el aprender con un podcast, como es un medio que todavía vemos que le falta mucho por que se estandarice en lo que es la red, ¿no? Mira, yo empecé haciendo radio comunitaria, que tiene mucho que ver con podcasting, yo creo. La radio comunitaria, dentro del tercer sector de la comunicación, tiene bastante que ver con el podcasting, a pesar de que sea el primer y segundo sector los que están metiendo más la baza en el tema del podcast. Suben, tienen una política un poquito más estructurada de cómo vender lo que hacen en las ondas hercianas también en vía podcast. Empecé haciendo un programa que se llamaba Purposes Comunitaria. Era una campaña que intentaba descubrir el propósito de la educación. Es una campaña que nació en Gran Bretaña. Pretendían que los políticos se mojasen en un cambio en la educación y llegó a España de la mano de Jaime Olmos en Levante y se estuvo expandiendo un poco. Entonces yo dije, mira, esto es muy bonito, es un movimiento muy interesante, pero vamos a darle un medio de comunicación. Entonces monté el programa de Purposes Comunitaria en una radio comunitaria de aquí de Sevilla, Radiopolis, y entonces hacía el programa en la radio y luego lo subía como podcast. Fue un proyecto de un curso y me quedé un poco huérfano de podcast. Y empecé a darle vueltas a qué hacer, ¿no? Tuve una sequía de tiempo ahí y tuve la posibilidad, me dieron la oportunidad de empezar con Educa con TIC Podcast, un podcast más centrado en educación y tecnología. Y, bueno, para mí fue un bombazo que contasen conmigo para esto, ¿no? Y paralelamente, a mí, claro, Educa con TIC Podcast no deja de ser un podcast institucional, es decir, depende del INTER, depende de instituciones y no tienes, tienes toda la libertad del mundo, pero no es tu podcast en el que puedes hacer una pregunta comprometida a alguien sobre, supongamos, la LOMCE o cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces dije, yo necesito un espacio un poquito menos acotado a nivel personal y lancé el recreo. Y me volvieron otra vez a plantear lo de Educa con TIC y he dejado el recreo aparcado en noviembre, pero quiero volver a retomarlo en septiembre. No sé, Juan, si he respondido a tu pregunta. Yo creo que sí. Pasamos a otro. ¿Quién quiere animarse y comentar el proyecto de podcasting en el cole? O educativo. Yo os puedo comentar varias cosas porque además me he estado metiendo en un par de proyectos y así os comento. Bueno, para la gente porque yo creo que deberíamos también comentar un poquito lo que vamos haciendo como podcast. En mi caso y con Carlos, que vosotros ya lo conocéis, hacemos el podcast Tiza en los zapatos. Además, estos días estoy descubriendo muchos otros podcasts de educación, que también lo quiero resaltar, que hay muchos más de los que nos pensábamos. Y en ese podcast vamos tratando un poco lo que sería la educación, pero de manera divulgativa. O sea, igual que otros podcasts están tratando el tema educativo o son proyectos como el de Juan y David, donde en sí los niños son los que llevan el podcast, nosotros queremos traspasar las fronteras de la educación y llevar este mundo fuera, ¿no? Para la gente que lo conozca menos. Y luego en cuanto a llevarlo al aula, que ese es un poco además la charla aquella que hicimos en la JPod, y digamos un poco esa lucha cuando intentas convencer a los compañeros que hay un recurso súper divertido, súper molón, pero que da mucha pereza utilizarlo, pues en este caso yo he conseguido de alguna manera engañar el podcasting, camuflarlo más bien, dentro de un proyecto de realidad aumentada, en un proyecto de sociales, de historia, con sexto de primaria, donde hemos estado grabando varios pasajes de la historia para que ellos mismos los vayan a estudiar y luego ese podcast además, mediante un vídeo con cuadros ilustrando un poco lo que sería
el pasaje ese de la historia, en ese caso porque estábamos con Fernando VII, utilizar una aplicación de realidad aumentada para que a la hora de enfocar con un dispositivo móvil esa imagen, ese cuadro, automáticamente se empieza a reproducir el podcast correspondiente. O en otro caso, con alumnos de bachillerato, cosas tan sencillas como grabar unos trabajos que han tenido que elaborar en inglés. Esto lo he hecho en otro colegio diferente, en uno que no es mío, me invitaron a hacerlo. Y ellos han grabado esos podcasts, entre comillas, porque al fin y al cabo son audios sueltos, pero les hemos explicado que como es un podcast y hemos hecho estos audios de inglés como documentales o diferentes programas, como si fuera un programa de radio, en varios grupos, y luego los vamos a subir. ¿Qué ocurre? Y aquí es donde también os lanzaré algo que vosotros a ver si cogéis el guante del desafío. Que la parte de enseñar a otros compañeros a grabar, a preparar un podcast, todo es relativamente sencillo, pero luego lo de subirlo, le tienes que explicar que hay que hacerse una cuenta. Y yo he encontrado ahí también una trampa diciéndoles, mira, esto es muy sencillo. Tú le pones una imagen de fondo y te lo subes a YouTube, ¿vale? Y quiero de alguna manera también reivindicar YouTube como una plataforma que se está utilizando últimamente para subir audios en modo de podcast. Y así también como se salva vidas a la gente que sabe manejar YouTube pero no sabe manejar alguna que otra cosa. Eso principalmente, entre muchas otras cosas, es en lo que me estoy metiendo yo últimamente. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Tú no paras. No, porque a mí me gusta, desde luego, claro. No, se nota la pasión que le metes a todo y sobre Sí. todo cuando te conocimos en la JPod, lo vives. David, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, la verdad que sí. Bueno, Salimos del yo... colegio. Sí. No, yo estaba escuchando tanto a Gorka como a Jaime y, hombre, entré un poquito tarde, no sé lo que estaban comentando inicialmente, pero el gusto por el tema de los podcasts, a nosotros, tanto a Juan como a mí, llevamos tiempo oyendo radio. El otro día hablaba con un compañero y hablaba de que él en su momento hacía radio con una antenita que instalaba con las frecuencias, con un equipo que ahora es impensable. A mí me estaba contando y yo lo miraba como diciendo, ¿qué me cuentas? ¿No? En base a eso que él decía, la evolución ha sido muy grande y en los últimos años la educación también ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Y yo creo que el tema de los podcasts, igual que otros muchos proyectos, el tema de los podcasts en educación es un elemento, una herramienta muy potente para meter en los colegios. Entonces nosotros en esa línea consideramos que el podcast en un colegio, concretamente el departamento de orientación, como lo trabajamos nosotros fundamentalmente, sirve para muchísimas cosas. El tema de pasión que comentaba Juan ahora es fundamental. El proyecto no sale si no hay pasión. Nosotros el que tenemos es llevado por los niños, guiado por ellos, buscado la información, desarrollado todo la información que van a realizar o a buscar, primero la buscan y después la escriben y por último la locutan. El paso que decía Jaime, nosotros lo tenemos pensado, pero lo tenemos pensado de cara al próximo año, quizás para el siguiente, aunque este año hemos hecho alguna cosita que es lo de la edición y el subir algunos audios, porque nos ahorraría a nosotros mucho en el proceso, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que el proyecto que nosotros tenemos va en la línea del alumno como protagonista, pensar que es una herramienta que trabaja directamente las competencias básicas, no solo la lingüística como se quiere o como se puede pensar en un principio, sino muchísimas otras competencias y que por supuesto nosotros estamos iniciando, llevamos 2 años, este curso es el 2.º año y nos hemos nutrido. Antes cuando entrábamos en la previa, Borja me preguntaba lo de Educa Continuo, llegamos a hablar, no sabía que estaba él detrás del proyecto. Pero nosotros nos hemos nutrido muchísimo de proyectos que ya están en la red, como bien decía Jaime. Hay muchísimas cosas que se están haciendo, unos con una escaleta más definida, otros con audios concretos de audiolibros, otros con entrevistas simplemente, otros con clases de historia, o temas de inglés, o sea, hay muchísimas cosas. Concretamente el proyecto nuestro es una escaleta fija como un programa de radio convencional, en donde los chicos nos es más cómodo así, en donde vamos consiguiendo contenido y esos contenidos los vamos después editando para hacer un programa. Bueno, yo apuntar que Educa con TIC hasta el episodio 45 más o menos lo gestionaba David Álvarez. Hubo algunos episodios también que llevó María Jesús de García, pero bueno, yo estoy desde el 45 hasta el 67, digo, por apuntar. Muy bien.
Yo voy a comentar otro de los podcasts que realizamos David y yo, y es Tagoror Educativo Podcast. Pues como a todo podcaster, un podcast se le suele quedar poco y se mete en berenjenales. Y nosotros lo que quisimos hacer, somos parte del departamento de orientación, y en esas charlas que teníamos poco a poco, sacando temas, pues comentamos, oye, qué interesante sería hacer esa charla, grabarla, pero a la vez buscar algún experto sobre esa charla. Pues mira, pues el verano pasado quedamos varias veces para preparar la promo, para buscar algunos temas, y elegimos la palabra Tagoror. No sé si lo sabrán los escuchantes que estén aquí ahora, porque Tagoror es una zona del poblado que tenían nuestros ancestros canarios, en el cual pues se sentaban, en una especie de piedras donde se sentaban y hacían una especie de plaza en donde debatían los aspectos más importantes de la comunidad. Y nuestra pretensión no es más que esa, buscar un tema, debatirlo nosotros lo que vemos, y a partir de ahí pues tener una entrevista con algún experto en el tema que nos dé y nos arroje más luz sobre ciertos aspectos, ciertos contenidos que igual a nosotros se nos escapan, y entre todos intentemos enriquecernos y compartir ese tema. Y a partir de ahí, pues no dejar de lado a las familias, por ejemplo. Siempre en el tema tocamos alguna pregunta en la que las familias pues tengan mucho que ver. Y después los profesionales, tanto maestros, profesores, especialistas, gente que pueda divulgar ese tema también, pues un poquito de eso. Hacer una pequeña charleta que tenemos nosotros y darle más eco pues, en el formato podcast. Yo creo que cada uno tiene que adecuar el podcast a su forma de diálogo, ¿no? A su forma de ver la comunicación. Entiendo que si a una persona le gusta que el formato de la entrevista, pues que tire por ahí, ¿no? Si le gusta más el formato de revisión de noticias, pues que opte por ahí. Pero sí que creo que tenemos que ir moldeando, y que creo que tenemos que aprender un poco, tenemos que escuchar radio, escuchar radio y ver un poco, escuchar cómo lo hacen, ¿no? Cómo estructuran. A mí hay veces que hay podcasts que son muy monótonos. Son un podcast de, supongamos, una entrevista igual hasta de 50 minutos. Creo que hay que medir los tiempos, creo que hay un límite, una saturación que puede estar en torno a los 20, 30 minutos. Más de 30 ya, y yo me he pasado, Pero creo que jugar también con píldoras, con secciones, haciéndolo un poco que el podcast sea lo más estilo radiofónico que se pueda, ¿no? Y tener incluso, diría más, una periodicidad. Por eso os invito a que no lo hagáis cada 4 meses, Juan, David, sino que Tagoror lo hagáis más a menudo. Yo tengo una buena excusa para eso, y eso te iba a preguntar, y seguro que algunos de los que nos estén viendo o escuchando y sean podcaster le pasará lo mismo. No es tan difícil enganchar una entrevista de gente que no tenga muy claro lo que es el podcast, lo que es internet. Es muy complicado. Juan, correcto. Pero ahí ahí tenéis que tener algo de picardía para engañar a las personas, diciéndoles esa mentira piadosa que se suele decir a la gente que no entiende que es un podcast, que es un programa de radio en internet. Y le dices, vamos a grabar una entrevista que luego pondremos en un programa de radio por internet. Y con eso ya lo tienes ya todo ganado, ¿no? Porque y luego Jaime, tenemos el típico correo hecho ya con eso, te lo aseguro. Y es que se nos trabó una entrevista muy interesante, de un tema muy interesante, con un especialista número 1 a nivel nacional, y no supimos
quedábamos por una semana, quedábamos para otra, no podían, nosotros... Por los horarios, y el tema de horarios, sí. Nos metimos después en el campo de enero, febrero, Sí. con las notas finales del segundo trimestre, y ahí nos supimos balancear bien y poder sacar adelante ese tema. Pero ya Gorka está solucionado, te lo aseguro. No, mira, yo creo que hay que jugar también un poco con comodines, ¿no? O incluso... La labor de producción es clave en el podcast y en un programa de radio es súper importante y es la punta del iceberg probablemente lo que es la producción real, o sea, lo que es el producto, la producción que hay por detrás, las llamadas, los correos electrónicos, los tweets, a ver si entra por aquí o no entra. Bueno, hay que jugar, yo creo que hay que jugar con dos o tres posibilidades para el programa siguiente, y si se te caen las 2 o 3 posibilidades, puedes tirar de activo, o incluso a vosotros se puede coger otros podcasts y oye, copiarlo, porque aquí estamos en la cultura libre del Creative Commons, del reutilizar y el remezclar. ¿Por qué no voy a coger yo y voy a decir, esta entrevista es muy interesante, la voy a reducir en 15? Ahí ya vamos a tener también tiempo para editar, tener tiempo para poder cortar, pegar y tal. Pero yo creo que el compromiso personal, a mí me da mucha pena. Yo dejé el recreo en noviembre porque tenía el compromiso con Educa Contigo. Tenía un compromiso con Contigo una al mes y me ahogué un poco en el y digo, no voy a poder con el recreo, lo dejo aparcado. Ahora, pero es que quiero en septiembre, el compromiso de todos los jueves, cada 2 semanas, va a salir el programa. Sí o sí. Y estoy pensando en este verano cómo buscar algunas entrevistas para tener en la recámara, para poder tirar de ellas cuando alguien no... Estoy completamente de acuerdo contigo, Juan. A mí también se me han caído muchas e incluso se ha retratado mucha gente con el hecho de no querer, ¿no? O no facilitar. Yo creo que lo que están comentando en relación a eso de los entrevistados, es verdad que se te escapa, pero yo creo que nosotros, Juan y yo, lo teníamos claro. Nosotros tenemos un montón de trabajo en los centros docentes, los educadores tenemos un montón de trabajo, y es un complemento a lo que hacemos. Nosotros no lo tomamos como nutrirnos, porque si nosotros trabajamos un tema, lo que hacemos no es solo hacer el programa y ya está, sino una de las cosas que nosotros teníamos claro era que nos nutríamos. Por ejemplo, hicimos uno de TDAH, que a mí personalmente estaba en un proceso con varios casos y demás, me encantó, me sirvió a familia y creo que estaba bastante interesante. O sea, la idea no es solo hacer un programa puntual en un momento determinado, sino poder nutrirnos también, investigar y que nos sirva en la labor profesional. Aparte de eso, el que sea temporal, siempre hay unos contenidos que van un poco en los tiempos que los que estás hablando haciendo el programa, pero en líneas generales es atemporal, lo cual ayuda también a poder tener 3 o 4 comodines. Y eso es lo que estaban comentando ahora, no solo estar esperando por este hombre, sino tener a 3 o 4, y si grabamos en la semana 3, pero después los publicamos de una manera más pausada o en 2 o 3 semanas, pues igual eso es lo que, y de hecho es lo que hablamos en su momento, el poder hacerlo de esa manera. Y después el tema del agobio. Antes comentaba Jaime y Carlos, que es tu compañero, que se nos cayó a última hora. Pasión. Si lo que genera en podcast educativo o lo que genera uno con un podcast le va a suponer un agobio, o que es lo que nos pasa a todos, le va a suponer un agobio, un estrés, entonces hay que replantearse los tiempos o las formas o las maneras, que es lo que comentabas antes, Jorge, de la producción. Yo creo que es fundamental. Nosotros, el lanzarnos de manera individual nosotros con un podcast, por lo menos yo lo veo inviable, porque cuando yo no llego, llega Juan, cuando Juan no llega, llego yo, entonces así un poco te vas cubriendo y es una manera también de no agobiarte tanto. Pero fundamentalmente lo que comentaba, tener comodines, tener el tema de atemporal, o sea, los contenidos que no sean de algo puntual y demás, porque si no pierde relevancia, aunque si hay que hacerlo se hace, pero pierde relevancia. Nosotros lo hemos visto en los contenidos que publicamos, que cuando son contenidos muy específicos de un tiempo, en una semana ya pierden oyentes. Sin embargo, en aquellos que tienen temática un poco más genérica, seguimos viendo que hay gente que entra y siguen aumentando los audios, ¿no? Y yo creo que eso también es importante. Evidentemente no lo hace uno para que la cantidad de audios o la gente que lo escuche, porque lo hace con gusto, pero
siempre uno se fija en la gente que lo escuche. Y por último, una puntualización, en la radio está todo inventado. Yo llevo oyendo radio desde que era chiquitito, mi abuelo oía radio, mi hermano después, de deporte, de música, de lo que sea, y está todo inventado. Y tú comentabas bien, Gorka, el adaptarse a los estilos que hay ya inventados. Uno no va a ser innovador o creador de algo porque ya, insisto, está todo inventado. Otra cosa es adaptar de lo más que te gusta de cada uno, pues un poco darle tu pincelada y darle tu parecer para que, bueno, estés a gusto haciéndolo. Eso está claro. Yo quiero aportar... perdona, Gorka. Un segundo. Sí, bueno, pues que quería aportar mi granito de arena con mi experiencia personal, porque así enlazo con lo que decías, Gorka. Ha sido genial porque según os veía hablar a Gorka, a Juan y a David, he visto el caminito por el cual os voy a explicar esta experiencia personal que ha sido tiza en los zapatos. Lo primero, lo que decías, Gorka, yo también, David, estoy tomando notas, como puedes ver. Lo primero que decías era que a lo mejor hay que buscar ese formato radiofónico. Yo en parte estoy bastante de acuerdo porque si el objetivo, va a depender un poco del objetivo que se tenga, pero si el objetivo es llegar o acercar el podcast o acercar la educación a gente que no está dentro de este mundo, me refiero tanto a los podcasts como a la educación, lo más cercano a ellos es el formato radiofónico, un formato o de magazine o un formato documental, depende de la temática, o digamos la tendencia que va a seguir el podcast de educación. Eso yo creo que todos lo tenemos bastante claro. Allá creo que empezamos con Tiza en los zapatos en el 2012, que a lo mejor muchos de vosotros no lo conocíais. Nosotros teníamos un podcast de aproximadamente 2 horas, que además se hacía sin querer, tipo magazine, con muchas secciones de 15-20 minutos, con noticias, con una psicóloga. La verdad es que era una gozada, ahí estábamos triunfando. Y en esta nueva época, porque lo tuvimos que dejar, porque requería muchísimo trabajo, un trabajo que era más del que nosotros podíamos dedicar a algo que al fin y al cabo era un hobby. Y cuando lo volvimos a retomar en este nuevo formato de media hora, 3/4 de hora, sobre un tema en concreto o una entrevista, nos hemos dado cuenta que el interés ha bajado mucho. Que a la gente le gustaba quizás un formato más, como decía, tipo magazine, cosa que es verdad que es bastante complicado hacerlo, a no ser que te dedicas profesionalmente y ganes dinero, que entonces todos encantados estaríamos con eso. Entonces yo sí que pienso como Gorka que quizás un podcast sobre educación con secciones sería quizás lo que más cercano o más puede entretener a los oyentes. Y luego durante lo que es proponerse una periodicidad, sí que es verdad que hasta cierto punto, si eres capaz de avisar a los oyentes, como nos ha pasado a Carlos y a mí en este caso, pues estamos a las puertas de unas oposiciones, hay que hacer los exámenes, el final del curso. Nosotros grabábamos y ahora con eso enlazaré para comentar una cosa con Juan y David. Nosotros lo que hacíamos era cada 2 miércoles teníais el programa, pero ahora hemos avisado a los oyentes, mirad, hasta después del verano vamos a poner 1 al mes. Si avisa, los oyentes, espero yo que lo hayan entendido y ya saben que va a haber un lapso de tiempo donde va a cambiar. Pero eso sí, como decía Gorka, si tú te comprometes a que tu programa va a estar cada mes o cada 30 días o cada 15, lo que sea, pues es cuando enganchas al oyente. Si él va a tener que esperar a ver si se graba, si no se graba, a ver si aparece de repente mi reproductor, sí que es verdad que se va olvidando de escucharte. Y de repente un día dice, tengo 3 acumulados, no lo he escuchado, te borro de mi lista de suscripción. Y luego respecto a lo que decíais, ya que casi se ha dicho con lo de las entrevistas, ¿no? Aunque ya es conocido la trampa que hacemos Carlos y yo, como sabíamos que teníamos poco tiempo y nos gustaba eso de que si al oyente le hemos dicho que cada 2 miércoles va a tener un programa, lo va a tener, nos juntábamos a lo mejor un sábado y grabábamos 2 o 3 programas seguidos. Esa ventaja nos daba a que íbamos por adelantado, cada 2 miércoles clavado tenías el programa, la desventaja de que pierdes toda la interacción con los oyentes. Porque claro, no puedes comentar un correo o un Twitter o algo que te han dejado en Facebook cuando has grabado a lo mejor programas para 2 meses de antelación. Pero sí que tiene esa ventaja. Yo lo digo por si os veis muy apurados, sí que es verdad que lo pones en la balanza, ¿no? Perder esa interacción con el oyente en el podcast, no en redes sociales, en el blog, etcétera, que puedes tirar por ahí, pero sí el hecho de tener un contenido que se va generando de tal manera que vas a tener a los oyentes ahí listos y preparados a escucharos
justamente cuando vosotros le habéis prometido el podcast. Yo creo que además también, y poco hilando a lo que comenta en el chat, o preguntea en el chat Fran, de si pensamos que el formato de podcast necesita esa regularidad, yo creo que sí. Yo creo que sí, un poco también pensando en las rutinas de escucha de la audiencia. Tú estás esperando cuando estás suscrito a que si en torno al jueves o viernes ese podcast se publica, el sábado pueda salir a andar con tu podcast en el MP3, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque los sábados por la mañana andas y es que te encanta andar escuchando este podcast. Y te sabe mal que no te lo hayan subido el jueves o el viernes y te lo hayan subido el jueves, el domingo, ¿no? Es decir, las escuchas de los podcasts son muy rutinarias, yo creo, ¿eh? No, sí que hay un tanto por ciento de aleatoriedad en la que, bueno, voy a poner una búsqueda en iVoox, por ejemplo, y voy a poner genéricamente educación, a ver lo que me sale. No, hay una fidelización de las escuchas. Por tanto, yo sí que creo que tenemos que cuidar esa fidelización, ¿no? A mí me resultó muy curioso que contactaseis conmigo por el tema del recreo, cuando para mí el recreo está súper olvidado ya, porque lo tengo en noviembre, ¿no? Y ojo, ¿y cómo? ¿Cómo es esto, no? Porque tengo esa espinita y no sé. Yo hablaba también del tema de fijarnos en la radio, por estas rutinas, este espacio, ¿no? El programa de la radio sale los sábados de 1 a 2 y es los sábados de 1 a 2 y ya está, o sea, ahí no hay tu tía. Pero también hablaba de otras cosas, ¿no? De la locución, del currarte unas cortinillas, del currarte una promo, de ponerte una música un poquito curiosa a la entrada y a la salida. A eso un poco me refería también, ¿eh? Sobre todo la locución, que hay veces que da la sensación de que escuchas podcasts que no los vuelves a escuchar porque te están leyendo en vez de hablando, contándote una historia, ¿no? Gorka, un apunte, sí, porque como estoy leyendo ahora, aprovechando un momento, lo del lo que está escribiendo la gente en el chat, Fran ponía por ahí algo de la sobredosis, ¿vale? Respecto a que, claro, si a lo mejor tienes demasiados podcasts, no, aquí cada uno se arregla. Yo es que estoy totalmente de acuerdo con Gorka porque es que lo hago. Es decir, a mí me encanta lo de poderme hacer mi parrilla de podcast, pero claro, si yo ya sé cuándo van a salir, es que ya me lo preparo. Los viernes tengo el podcast que me sale de cómics, el domingo me sale el del otro, entonces yo ya me hago mi parrilla. Sí que es verdad que de vez en cuando aparece uno que tengo por ahí, por ejemplo, de cosas de ciencia y que son cortitos y de repente aparece uno al mes. Pero hombre, si tú tienes que depender que tus podcasters o tus podcasts publiquen cuando les dé la gana, te puedes pegar un mes sin escuchar nada. Entonces, eso de ese compromiso que tienes tú con el oyente, a mí me parece interesante, que no quiere decir que tengas que estar todas las semanas, que eso lo hace mucha gente, pero yo he estado durante muchos años grabando un podcast que era mensual, tipo magazine, y encantado, y la gente muy bien, porque sabía que a principios de mes tenía uno, y eso no es nuevo. Los cómics, las revistas, todo eso lo hemos hecho, en la revista semanal o la revista mensual, todos nos hemos comprado algo en el kiosco, pues es exactamente lo mismo. Miren, y una cosa, por cierto, estamos hablando de los podcasts, hemos hablado ya de los nuestros. ¿Conocemos más podcasts que hablen de educación? ¿Cuántos somos? ¿Somos muchos? ¿Somos pocos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Yo he descubierto dos nuevos esta semana. Uno de Radio 5, que no sé si lo conocéis. Voy a coger el móvil, me vais a disculpar porque así lo miro, porque tiene un nombre tan genérico, en plan con educación o algo así. Eso es un formato curioso porque son capsulitas de unos 4 minutos con una musiquita y trata, es una persona, es una mujer que habla de una noticia o un tema muy concreto, pero muy cortito, muy cortito. En este caso se llama Con la Educación, de Radio Nacional de España. Por ejemplo, en el último hablaban de El Bosco, el anterior del Atlas Lingüístico. Cogen, nada, es una capsulita de 4 minutos y está bastante interesante. Y luego he descubierto uno de la red H2O, que debe ser una red de podcast, no sé si se lo conocéis, y también tiene un nombre bastante genérico del tipo La Educación, o Hablemos de Educación, o lo estoy buscando, Otra Educación, ¿no? Otra Educación, que veo que tiene 4 episodios, es que relativamente nuevo al parecer. Sí, febrero de este año.
Le invitamos, pero le es imposible. Él creo que está de viaje y le era imposible estar aquí esta noche. Y luego ya los que conocemos, ¿no? Sí, yo recuerdo que después de la JPO de Zaragoza hicimos un grupo de WhatsApp y hablando del tema comentábamos de la posibilidad de conocer otros porque teníamos un proyecto en mente que Carlos comentaba que igual era un momento bueno para comentarlo, no sé lo que les parecerá a ustedes, pero hablábamos de buscar otros podcasts de educación y hablábamos del de Peque Espacio, que hacen como entrevistas a personajes. A mí me gustó, yo la verdad es que en estas vacaciones últimas escuché unos cuantos y son quizás un poco largos, pero está bastante bien, entrevistas a personas conocidas sobre temáticas profesionales o lo que sea. Está otro que es Radio Solidaria Amiga, debatiendo con niños, que cogen a niños y debaten, que después Pedro comentará si entra lo que hace él con Guille, que estaba poniendo en el chat, Juan, que la posibilidad de pudiese entrar, la verdad es que es bastante interesante. Radio Piña, que ese no sé si tiene contenidos de manera usual o no, pero creo que no. Otra educación que comentaba Jaime, Peque Podcast, A Golpe de Timbre, que estaba parado también, que a nosotros nos gustaba mucho. Yo creo que ese está como abandonado, no sé si lo dejó o no, pero ese estaba bastante interesante porque por lo menos se asemejaba mucho a Víctor Cuevas, exacto. Víctor Cuevas, orientador del IES, Joaquín Araujo, es bueno. Estuve hablando con él, le planteé lo de, oye, Víctor, que mira, que me has dicho esto, cuéntame la experiencia, porque yo tuve un taller de podcasting en tu instituto. Hicimos un taller de podcasting y durante todo este curso ellos han estado haciendo con un grupo de alumnos, que luego si queréis lo comentamos, han estado haciendo podcast. Y se saturó un poco. Se saturó. Para él el podcast le sirvió de revulsivo porque tenía una época un poquito de bajón con el tema de las redes, estas crisis existenciales que tenemos todos sobre la utilidad de la red y demás y nuestra presencia. Bueno, pues y el podcast le sirvió de revulsivo. Y hizo como 3 o 4, creo recordar, y paró. Y le llamé y le dije, oye, Víctor, mira, pero sí, como dices que ahora estoy un poco pillado y tal. Y parece que yo creo que sí, que bravo. Que lo habéis dicho. Sí. No, y a mí el formato que uno de los orientadores que nosotros entrevistamos en Taboror, que es Víctor del Mazo, ¿cómo era, Juan? Alberto del Mazo. Él tiene uno de Orientapas que es muy conocido en la red pero lo único que hace es coger trozos de podcast de otros podcasts y los publica que tengan relación con tal. Es otra manera, pero bueno, yo entiendo que lo que decía es que le agobiaba también, como Víctor, porque él tiene mucha relación con Cuevas, el tema de tener que estar publicando. Él más baja en las redes sociales, publicando blog y demás, entonces lo que hace es coger trozos de otros podcasts de educación y los publica, ¿no? Es otro formato, otra manera. Entiendo que le pillaría menos y entiendo que es más cómodo para él llevarlo a cabo. Yo así un poco como dentro de educación, dentro del sector de lengua, L de Lengua, yo creo que también es un podcast que está muy, muy bien trabajado. Yo os recomiendo que hagáis este ejercicio de entrar en ebooks y filtrar por educación. La verdad es que os vais a sorprender la cantidad de podcasts que hay. Os va a sorprender la cantidad de podcasts que ya han dejado, que siguen ahí, pero ya han dejado de grabar hace tiempo su podcast. Y estoy hablando, normalmente son muchos de radios locales, sobre todo con debates de niños. Y yo he encontrado varios. Bueno, a mí me gustaría, sí que es verdad, porque los hemos nombrado pero no hemos dicho, que son los amiguetes, porque tenemos, por ejemplo, el de Pilar, bueno, que Pilar en Spreaker tiene varios. Tony, que quiere recuperar un poco el Profe Podcast, ahí lo tiene parado, pero yo le animo a que cuente sus experiencias con los chavales, que la verdad es que está haciendo cosas bastante majas. Tenemos ahí, bueno, los nuestros, y sí que es verdad que yo un poco, sobre todo por conseguir promos para Tiza en los Zapatos, para poder de alguna manera también publicitar a los compañeros, lo que hago es un barrido por iVoox y voy encontrando bastantes cosas, pero tan aisladas. Y luego, también, por enlazar por lo que se está diciendo en el chat, hay podcasts que hablan sobre educación, ¿vale? Y podcasts con niños. Yo sí que los quiero diferenciar, pero sin excluir, porque podcasts que hablen de educación, eso sí que son pocos.
podcasts en los que hablemos sobre pues las leyes, sobre el desarrollo de los chavales, sobre cómo está la educación ahora, los recursos educativos, etcétera. Sí que hay muchos de podcasts o que son hechos por niños o que trabajan niños o de los que se habla del desarrollo, yo le voy a decir crianza para que me entendáis un poco, de los niños. Es decir, no es lo mismo hablar sobre cómo tratar a unos niños que tienen un conflicto o que pueden desobedecer a hablar sobre mi niño no me come, ¿vale? Lo digo así un poco con humor para que me entendáis sin querer ser despectivo. Entonces, yo no sé hasta qué punto los podcasts que tratan el desarrollo infantil podrían entrar dentro de esta calificación. Voy a poner un mal ejemplo, ¿vale? Ya para que veáis que ya estoy diciendo a mí mismo que el ejemplo que escojo es malo. Todos creo que conoceréis el podcast de Cuando los niños duermen, que es un podcast al fin y al cabo que hace nuestro compañero Sune con su mujer, Noé. Noé, que es además profesora, es maestra. Claro, yo he de confesar que he escuchado poquitos, los voy escuchando de vez en cuando, y hay un término medio donde, claro, por un lado, Noé aporta su experiencia como maestra, pero por otro lado realmente están tratando un podcast sobre niños, no tanto sobre educación, ¿vale? Como digo, no quiero decir que eso tenga que apartarse, al revés, está muy bien. Pero claro, eso es podcast de educación, los que tratamos solamente temas puro y duro de educación, ¿deberíamos ir hacia algo más cercano como puede ser lo que hacen ellos? ¿O al revés? ¿Deberían estos podcasts a lo mejor acercarse más a la educación? Eso es una pregunta de la cual no tengo respuesta y que me hago cada vez que grabo un Tiza en los zapatos. Y veo luego las escuchas. Yo personalmente sí lo veo como un podcast de educación. Yo creo que la educación en el sentido genérico no solo está en las escuelas o en los colegios o en las universidades o en los centros formativos estándar. Yo ese, por ejemplo, sí lo veo como un podcast de educación, porque parte de la educación diríamos que engloba un todo, y la crianza, pero en donde se inculque valores, donde se hable de la forma, digamos, de educar en casa, sí lo metería en educación. Pero Juan, yo te hablo de un podcast, imaginemos un podcast en el cual solo se trata cosas que están más cerca de la pediatría que de la docencia, para que nos entendamos, o del desarrollo del niño. Que dicen, mi niño no me duerme, mi niño no me come, ya se ha visto esa serie de libros que todos conocemos. Ten en cuenta, recuerda que cuando tú en iVoox, bueno, yo no sé qué plataforma utilizáis, yo utilizo iVoox. Los podcasts de Élite y los gurús de los podcasts utilizan el iTunes y el SoundCloud y todo esto. Pero bueno, esos son otros, están en otra esfera. Cuando tú vas a subir tu podcast, la categoría para educación se llama Hijos y Educación. Exacto. O sea, que están englobadas las dos. Yo creo que sí. Englobadas las dos. Sí, si en algún momento se habla del proceso de enseñanza-educación, si hay algo que lo puede hacer un padre hacia un hijo, yo ya lo metería. Después, claro, cada episodio pues, puede tender más a un lado o a otro, más a la crianza fisiológica, más de nutrición, más de todo eso, pero si en algún momento engloba ese aspecto de educación en valores, educación de hábitos y tal, creo que tiende a un podcast educativo. Porque claro, si educativo lo englobamos a todo lo que pase dentro de una escuela. Entonces los podcasts que hacen los niños, por ver esa tercera punta del triángulo, ¿también los englobamos en podcasts educativos? En lo que consideraríamos nosotros podcast. Es que claro, el problema que tenemos es que parece que somos pocos, pero si abrimos el abanico, de repente nos encontramos que somos muchos más. Claro, por eso digo yo, si deberíamos especializarnos y decir, no, podcasts educativos son aquellos que solo tratan sobre educación, o abrimos un poco más el paréntesis y englobamos a muchos más. Yo creo que hay que hacer una categoría integradora. Yo creo que cabemos en ese saco todos, los que queramos reflexionar o los que nos ponga a hacer entrevistas sobre educación.
y los que hagan a ver cómo lo digo, los que hagan un podcast poco técnico, que trabaje el tema de la locución y de las diferentes competencias, no solo la lingüística, otras más también, y que también entre ahí en educación. Yo sí que dejaría entrar a todas en el mismo saco. Sí, yo en mi caso creo que es lo mismo, porque en el anterior JPod me acuerdo una de las conversaciones, nosotros somos, por lo menos yo, Juan creo que también, vinculado a la gente de podcast, hemos conocido gente y demás, se hablaba de lo de la categoría de educación, si